Es el nombre del módulo, cimentaciones, diseño de obras camineras. Como les decía, vamos a ver lo que es el diseño mismo, no solo geotécnico, también estructural, de las obras en las carreteras. Para ello vamos a comenzar con algunas definiciones. Una definición importante es de la ingeniería de fundaciones o cimentaciones, también nombres de algunos autores, que dicen que es la aplicación de la mecánica de suelos y mecánica de rocas en el diseño de elementos de cimientos de estructuras. Siempre me ha gustado la definición que da Raja Bas en su libro, que dice la ingeniería geotécnica es la aplicación de la mecánica de suelos y la mecánica de rocas a la construcción. Y en ello estamos combinando, sí, ¿no? Estamos sintonizados en esta materia. Sí. Bueno, esa es la definición de ingeniería geotécnica. Es la aplicación de la mecánica de suelos y mecánica de rocas al diseño de obras civiles. Una referencia que me ha gustado mucho, siempre me acuerdo de esa referencia, de esa definición que tiene Raja Bas. Y pues otra definición interesante, importante, es lo que es la ingeniería de fundaciones, que básicamente es la aplicación de los conocimientos de mecánica de suelos, mecánica de rocas y la aplicación de lo que es el análisis estructural. Ya en la ingeniería de cimentaciones ya no solamente estudiamos el suelo o la roca, también tomamos en cuenta lo que es los fierros, el cemento, el hormigón, ¿verdad? Ya es una aplicación mucho más práctica. Entonces, la ingeniería de cimentaciones se puede decir es algo más grande que lo que tenemos solamente en ingeniería geotécnica. Es algo que está muy por encima. El ingeniero de fundaciones, además, se entiende que tiene más experticia en lo que es en la parte constructiva, ¿no? Va a tener que diseñar elementos que se puedan construir, que no tengan que ser modificados a la hora de construirlos. Bueno, ¿por qué tenemos que estudiar ingeniería de fundaciones? Creo que la respuesta es obvia. Tenemos estructuras bastante elevadas en Santa Cruz, también creo que hay cada vez estructuras más elevadas. En los puentes tenemos a veces vanos bastante largos que van a requerir fundaciones profundas, ¿no? De mayor capacidad. Lo dicho, ahí tenemos un puente, por ejemplo. También empresas, las personas que ven, pienso que acá todos vemos de todo, no solamente vemos vías, estamos a veces en otros rubros también. Las losas, las fundaciones, tenemos los pilotes, por ejemplo, que tenemos ahí en las pilas de los puentes. Ya que tenemos varios ejemplos de estos. En el puente de Vanegas, por ejemplo, se utilizaron pilas de 50 metros, ¿no? 50, 52 metros, variando de pila a pila. Se han tenido ese tipo de fundaciones bastante profundo, ¿no? 50 metros de pilote. Son cuatro pilotes que se han empleado en cada pila, 9 pilotes en los estribos, y pues son 50 metros. No es tan sencillo, eso no, es ya algo más, algo que no vamos a ver en los edificios muy a menudo. ¿Dónde fundamos? Bueno, no creen que soy pastor, por favor, pero esta es una definición que le he sacado del libro. Ese es un pasaje que lo he copiado del libro de Ingeniería de Fundaciones del autor Donald Coduto. Donald Coduto tiene varias referencias de todo tipo, algunas de algunos filósofos, algunas bíblicas en sus inicios de capítulos. Me ha gustado ese formato, lo he copiado acá. Vamos a leerlo. Dice: así todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias y precipitaciones y se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande.
Miren, la Biblia ya nos hace ciertas comparaciones geotécnicas, ¿no? Él está hablando de arena, de roca, ¿cuál es mejor? La referencia es muy antigua. De hecho, en la ingeniería geotécnica, bueno, ese es otro pasaje que debemos pensar. Mira, este es de 1790 antes de Cristo, este pasaje, y corresponde ahí dice, al código Hammurabi de la antigua Babilonia. Y dice este código: si un constructor no construye una casa correctamente y ésta se derrumba matando a su dueño, entonces el constructor deberá ser condenado a muerte. Un poco drástico, ¿no? Creo que algo así quería hacer ahora el gobierno, ¿no? Con el código ese de los profesionales. Empezaron con los médicos, ¿no? Los siguientes eran los ingenieros. Cuando se cae la casa, a la hoguera el ingeniero o el arquitecto. Bueno, pero eso existía antes. Ese es otro pasaje que me ha gustado mucho y es algo que todavía es vigente hasta el día de hoy. Esto no ha cambiado. Miren, en 1936, hoy día 2019, 83 años desde este pasaje. 83, ya casi 100 años. Y la situación es exactamente la misma. El contexto es el mismo. Dice Lazarus White. Yo leí algunos artículos anoche dice, donde algunos de las ecuaciones para los pilotes hincados fueron derivadas, fueron plasmadas, ¿no? Propuestas. Y estas, dice, resultaron en que mi sueño fue muy disturbado. Es que realmente cuando uno ve las ecuaciones, estas de los Shaft, de los Rayos, los pilotes hincados, los pilotes vaciados en ciclo, uno ve la fórmula de cómo se ha hecho y dice: Dios mío, mejor la aplico factores verdes. Porque realmente son pues empíricas y hay muchas cosas que se asumen. Nos lleva eso a estar intranquilos, y por eso es que en la ingeniería civil, pues a las cargas, le aplicamos en el método LFD, ¿no? Le aplicamos mayoración a las cargas y minoración a las resistencias. De esa manera estamos más tranquilos. Pero este es un problema que no ha cambiado más de 80 años. Y pues algo importante que deberíamos apuntar realmente cuando estemos formulando nuestra tesis, quisiera que pensemos en esto. A veces uno quiere hacer con la tesis, pues quiere descubrir la pólvora, ¿no? Quiere encontrar un nuevo tipo de pilote, quiere encontrar un nuevo tipo de carretera, diseñar una carretera inteligente, no sé. Pero realmente no es necesario encontrar la pólvora. Podemos llegar un poquito antes. Esta cita lo resume bien esa idea y dice: la mera formulación de un problema es de lejos, dice, más esencial que su solución. La formulación del problema es más esencial que su solución, la cual, o sea, se refiere a la solución. Esta solución puede ser meramente una cuestión de habilidad experimental o matemática. La postulación de nuevas preguntas, de nuevas posibilidades para abordar temas antiguos desde un punto de vista creativo, imaginativo, enmarcan los verdaderos avances en la ciencia. Realmente esto es una cita muy importante que nos plantea Albert Einstein. A veces, si nuestra tesis termina en más preguntas, no tenemos que pensar que la tesis está mal hecha. Es que cuando uno más aprende, realmente más preguntas tiene uno. Eso es lo natural, lo normal. Y pasa lo mismo cuando estamos haciendo los diseños. Mientras uno más entiende las ecuaciones, mientras uno más libros lee, más confundido nos da. Uno no sabe cuál de los libros, a cuál de las ecuaciones uno va a hacer caso. ¿Verdad? Es algo que no hay que tener miedo. Dentro de la materia vamos a tener este temario. Vamos a ver lo que es la definición, clasificación de cimentaciones, que esto quería que esa fuera un trabajo, pero me han dicho que ahora vamos a hacer solo un trabajo y nada. Así que lo vamos a incluir ahí. Vamos a revisar capacidad de apoyo, hoy rápidamente, junto con deformaciones y asentamientos,
pregrado, ¿verdad? No vamos a volver a hacer asentamientos, no tiene sentido. Vamos a, desde mañana, ver la parte 4, lo que es diseño de fundaciones superficiales, diseño de fundaciones profundas. Lo vamos a hacer con el método del AASHTO LFD 2017, que ese también ya lo tienen en el Drive, en la carpeta de documentos, ya está subido ese manual. Está completo para los que les interesa el diseño de fundaciones, no solamente es el capítulo de fundaciones, sino está todo el manual del AASHTO para diseño de puentes. En ese nos vamos a basar y vamos a ver todas las ecuaciones que se plantean. Y realmente los gringos lo han hecho tan bien este manual que uno no necesita ya un libro de mecánica de suelos aparte. El manual en sí contiene un libro de mecánica de suelos, inclusive de mecánica de rocas. Como va elogiando, vamos a ir viendo el manual del AASHTO y ya están todas las ecuaciones de mecánica de suelos y mecánica de rocas metidas dentro del manual, inclusive con los comentarios en el costado, para que uno se vaya, para que uno no cometa los errores, ¿no? Cuando uno tiene una duda, por ejemplo, la mayoría de las dudas es cuando uno hacemos el ensayo SPT. ¿Cómo transformo ese número de golpes que hago un conteo en campo? ¿Cómo se convierte en una capacidad de apoyo? Hay una serie de correcciones, ¿verdad? Todo eso ya nos explica el manual, ya no tenemos que agarrar un libro de mecánica de suelos y empezar a leer. Eso es algo muy importante de la AASHTO. Vamos a ver un poco de lo que es modelación numérica. Vamos a emplear el software Sigma de la GeoStudio. Recientemente me han pasado la versión 2018, por suerte. Está muy bonita la versión 2018, muy simpática para presentar, para modelar. Lastimosamente solo es una modelación 2D. Las modelaciones 3D pues, son softwares mucho más costosos, ¿no? 20.000, 25.000 euros por general cuestan esos softwares de modelación 3D. Este 2D lo vamos a ver como la introducción para cómo se comporta el suelo cuando nosotros colocamos una fundación. Eso nos ayuda muchas veces a determinar, por ejemplo, la profundidad de estudio que deberíamos hacer. Varias veces yo recibí la consulta de hasta qué profundidad hago el sostén, hasta dónde hago el sostén. Y es algo que está escrito en los manuales, está en los libros. Ahora mismo que no sé si van a probar, por ejemplo, que recibí de Santa Cruz, estaba por sacar su manual de diseño de vehículo. ¿Saben si van a sacar? Oliver, hablé con Oliver Espinosa y ya lo tenía hace 3 meses y me dijo ya está en revisión. Claro que con Liga eso ya estaba hace un año con Robert Florida en revisión. O hace 2 años con Robert Florida. Y ahora me dijo Oliver, ya lo vamos a probar. Pues con eso saldría, no ha pasado el borrador y ahí, por ejemplo, también se define en qué profundidades deberíamos hacer estudios de suelos en edificios. Está claro, clarito, pero muchas veces todavía quedan las dudas, ¿no? Entonces, cuando uno quiere saber realmente hasta dónde debería fundar el mínimo, uno puede hacer una modelación numérica previa, poner las fundaciones, poner las cargas, y con eso ya sé hasta qué profundidad debería hacer el estudio, de una manera mucho más precisa. También, obviamente, puedo predecir asentamientos, puedo ver el mecanismo de falla en las modelaciones numéricas. Vamos a ver el diseño de muros de contención, que es básicamente una fundación de una zapata aislada y una fundación de una viga, ¿verdad? Entonces, acordarse un poco de lo que es mecánica de suelos y ingeniería estructural. Para mí es el mejor ejemplo cuando uno diseña un muro de contención, está aplicando perfectamente lo que es geotecnia y diseño estructural. Para una manera más sencilla de demostrar cómo tiene el conocimiento tanto de mecánica de suelos como de la parte estructural. Y vamos a hablar también al finalizar del mejoramiento de suelos. Ese es el temario, ingenieros, para lo cual tenemos unas actividades plasmadas que la mayor parte van a ser en aula, para que así no tengamos mucho pendiente y estamos sintetizando el trabajo en un trabajo final, que es el diseño geotécnico y estructural precisamente de un muro de contención. Pero estamos hablando de un diseño estructural geotécnico para construir, es decir, con planos, con todo, ¿no? Listo para construir. Esa es la idea del trabajo final. Obviamente, planos y memoria de cálculo.
Entonces, tenemos esas 4 actividades que las vamos a ir viendo y están también ya subidas en el Drive. Perdón, en el plataforma. ¿Tiene alguna consulta en eso? Sí. Sí, es un solo programa. Bonito, ¿ves? Vamos. Este es el manual del AASHTO, del RFD. Está en la octava edición, dice año 2017. Ese es el que les he subido a la plataforma. Pues si me he confundido, les subí la otra, me avisan por favor. Esta es la que tiene carátula, la otra no tiene carátula. Tengo una versión que solo es la de fundaciones. Esta sí está completa, miren, son 1782 páginas. ¿Por qué? Porque contiene. A ver, vamos a ver los capítulos y contiene todo esto, miren. Dice diseño general, cargas, cómo se deben obtener las cargas. ¿Otro subido? Sí. La 2002, sí, la 17 edición 2002. Sabotaje. El otro día que se me ha hecho chocar el ingeniero, me ha hecho asustar en plena cuarto anillo. Me ha comenzado a gritar y dije, ¿quién es? Y me está persiguiendo para pegar un trabajo. ¿No? Ahora sí. Tienes razón, solo subió el AASHTO 2002, está ahí. Pero eso se arregla hasta contar 3. Este no puedo, son 108 megas. Por eso no lo subí. Flashes. 108 megas. Vínculo. No, vínculo, si no puede subir. ¿A dónde? Un vínculo. Sí, puede ser un vínculo, ¿no? Tienes razón. De todas maneras, los que quieran, en el curso les puedo ir pasando. Que es bastante pesadito. ¡Wow! El flash. Muy buen flash. 108 megas, quieren hasta contar 3 en subir. Perdón, la confusión. Creo que sí, no me doy cuenta porque intenté subir ahí. Mira por completo después. Es su máquina, la verdad. ¿Sí? Porque ese no es rápido, no es de El recurso es bueno.
Hermanos, que no trabajando bien en el tele. Sí, ya trabajo. Ya no tomo cafecito. 7 años me he dedicado a tomar café. Me sientes amarillo. Adicto al café. Vamos a comparar el cáncer, cuidado de este detalle. Bueno, pero les decía entonces, miren, ese es el contenido. Y realmente a las personas que nos gusta la FPG, a las personas que están cerca de los puentes, este manual es la clave, porque están todos esos detalles. Miren, ahí está. El capítulo 10 es el de fundaciones. El 11 es, miren, estribos, pilas, muros, dice. Entonces esos dos capítulos son los que nos interesan ahora. Pero antes, más antes, están estructuras de concreto, estructuras de acero, análisis estructural. El capítulo 13 de cargas, qué cargas deben incluir, las combinaciones de carga, ¿no? Vientos, terremotos. Por ahí también está lo que es la parte de erosión. Entonces, este manualcito muy claro. Y vamos a hacer sobre esto, una de nuestras prácticas es precisamente el diseño de fundaciones profundas. Entonces lo vamos a hacer en base a esto, vamos a hacerlo acá en el curso para que no queden dudas de un diseño de una zapata, perdón, de un pilote vaciado en sitio. Ya. Vamos a ver el capítulo 10. Entonces, lastimosamente decir, el problema que tiene este manual es que no tiene índice y tampoco funciona el buscar, el control. He tratado de eliminar la protección y no puedo. Este es el capítulo 10 de fundaciones, que incluye varios temas que comienzan con la mecánica del suelo. Vamos a ver al principio. Entonces vamos a empezar con, dice, definiciones, notación, propiedades del suelo y de la roca. Y miren, se va a tomar el manual desde la página 7 hasta la página 29 para definir los parámetros del suelo y de la roca. Luego tenemos estados límite y factores de resistencia. Y ahí se puso letra. Tenemos ya después lo que es zapatas aisladas propiamente. Ahí tenemos asentamientos tolerables. Vamos a definir los asentamientos tolerables que deberían tener un puente. No era tan lento lo que estaba pasando. No tenía virus alguno. Pues por el ancho de ahí. Vamos a comenzar. Las propiedades de los suelos. Ya sea que el terreno esté fundado sobre suelo o sobre roca, siempre vamos a tener que hacer dos verificaciones para el diseño de fundaciones. Una verificación por cortante y la otra verificación por deformación. Eso lo hemos visto en varios materiales, ¿verdad? Y mecánica de suelos, mecánica de rocas nos enseñan que es exactamente lo mismo. El diseño de fundaciones o diseño geotécnico de fundaciones, vamos a ser más claros,
requiere dos verificaciones: de capacidad de carga importante hay diferentes nombres que se manejan. Generalmente carga la relacionamos más con los pilotes y la expresamos en fuerza, unidades de fuerza, y en general en fundaciones superficiales manejamos más el término importante y manejamos esfuerzo como unidad de medida, pero el concepto es el mismo. Vamos a poner un término más general. No siempre vamos a hablar de lo que es asentamiento, sino vamos a hablar en general del término de formación. Entonces, la capacidad, perdón, el diseño técnico de una formación va a tener que pasar necesariamente por estos dos pasos: la capacidad de carga, la capacidad portante, y la deformación. La capacidad de carga ha sido estudiada pues hace varios años. La primera ecuación propuesta de la capacidad de carga ha sido hecha por el padre de la geotecnia. El ingeniero ha sido profesor de mecánica de suelo, ¿sabe? ¿Quién es el papá de la geotecnia? Me habían olvidado ahí, el papá de la geotecnia. Malos recuerdos. Carlo Terzaghi, efectivamente. Carlo Terzaghi ha propuesto una ecuación de capacidad de apoyo allá por el año 1800 algo, ¿no? Siglo XIX, y pues con eso ya, digamos, ha nacido la ciencia de la mecánica de suelos, y ha sido con una definición de capacidad de carga. Esa capacidad de carga la escribimos en general de esta forma. En general, no escribo negro, no se ve el verde. Esta capacidad de carga en fundaciones superficiales en general tiene la forma la original de Carlo Terzaghi. Después ya han venido otras modificaciones, ¿no? Han puesto factores de forma, factores de profundidad. Acá creo que la de Terzaghi incluye también el factor de forma, no estoy seguro si él ha sido de ese o de Meyer Former que ha venido, pero la original de Terzaghi solamente tenía ese bar, al final no tenía el tercer factor de la capacidad de carga, que incluía ya en efecto el peso unitario, ¿no? Y en fundaciones profundas, pilotes, la carga máxima en general es el fuste más una carga en la punta. En general tenemos esta forma. A veces deciden utilizar solo una, pero ya hay una separación, ¿no? Ya pensamos en que el pilote tiene dos partes, ya tiene una punta y ya tiene un fuste. En superficiales no. Todo esto, vamos a comenzar con esto, nos desencadena una serie de preguntas de dónde saco estos numeritos que estoy viendo acá. En general, algunos corresponden a parámetros de la fundación misma, como este SC. Es parte de la fundación. Tamaño, dimensiones, no tiene nada que ver con el suelo, es un factor de conclusión por los fondos. Pero hay otros parámetros como este C, este NC, este Q, que dependen de los parámetros del suelo. Y es ahí donde tenemos que comenzar a hablar de los parámetros del suelo. Para esta
ecuación, por ejemplo, voy a requerir de mínimamente, dice, C, que es la cohesión del terreno, y un NC que está en función del ángulo de fricción. Además, voy a requerir de un U que está en función del peso unitario, que también toma en cuenta la posición del ángulo. Es decir, voy a tener que también saber si el terreno está saturado o no está saturado. Entonces, ya de estas ecuaciones ya estoy viendo que voy a necesitar algunos parámetros. Chica la pizarra, ¿no? Dentro de los parámetros para capacidad de apoyo, tanto para superficiales como profundas, voy a requerir mínimamente en general vamos a comenzar a ver la envolvente de falla. Por ejemplo, cohesión y fricción. No son los únicos, ¿verdad? Hay diferentes envolventes de falla. Voy a necesitar peso unitario. Además, voy a necesitar posición del nivel freático. Miren, solo para la capacidad de apoyo necesito mínimamente esas tres cosas. Cuando yo esté pensando en sondeos en campo, para determinar la capacidad de carga del pilote de mi muro, tengo que pensar mínimamente en esto. Determinar la envolvente de falla del material, determinar el peso unitario del material y finalmente determinar la posición del freático. Vamos a entrar un poquito en este detalle porque el mismo manual entra en detalle en esto, una rememoranza de lo que ya sabemos o los que nunca han llevado mecánicas rojas, porque hay algunas universidades que no llevan mecánicas rojas, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso rápido que también está en el libro. Las envolventes de falla varían de suelo a roca. De hecho, dentro de los suelos varían bastante, ¿no? La más común es morculón, ¿no? Una copia de la envolvente de falla propuesta por Moore para otros materiales que ha sido adaptada a la mecánica de suelos por morculón. Tenemos, por ejemplo, dentro de envolventes de falla podemos citar envolventes de falla. Por ejemplo, tenemos la de morculón, que dice esto es sigma y esto es A. Según morculón, esto es así, donde esto es cohesión y esto es fricción. Esto es según morculón. Pero realmente puede describirse el suelo con una recta. ¿Es el suelo realmente lineal? Realmente no lo es. El comportamiento mecánico del suelo depende mucho de su historia de esfuerzos. No somos los humanos los únicos que vivimos en base a nuestras historias. También el suelo vive en base a sus historias. Claro que en el suelo es mucho más fácil borrar toda la historia, ¿no? Agarramos la mezcla, la destrozamos, la zarandeamos y no nos vamos a olvidar toda la historia. Pero el suelo tiene una historia de esfuerzos. Y en base a esa historia de esfuerzos, hacia antes fue comprimido, hacia antes no fue comprimido, nunca fue comprimido, vamos a tener un comportamiento tanto en deformación como en resistencia. Esta particularmente corresponde a un suelo que ha sido consolidado en cierto momento. Si el suelo fuera virgen,
la cohesión sería cero, pasaría directamente por el origen. Vamos a acordarnos ese término también, suelo virgen y suelo sobreconsolidado. El suelo normalmente consolidado, suelo virgen, es aquel que nunca ha sido sometido a un esfuerzo mayor al que está siendo sometido en este momento. Por ejemplo, cuando ustedes se acercan a un lago, por ejemplo, y vemos todo ese suelo que está producto del secado del lago, ¿no? Ese suelo que está suelto, si ustedes se aproximan, lo pisan, se van a hundir, ¿verdad? No tiene ninguna resistencia, el material se compacta inmediatamente, se consolida inmediatamente, no tiene resistencia, usted se hunde en ese material. No necesariamente porque esté saturado. Si ese material está suelto, fácilmente lo van a poder deshacer con sus manos también, porque ese suelo no tiene resistencia, es un suelo normalmente consolidado, es un suelo virgen. Pero si ese suelo ya hubiera sido consolidado, ya ha sido sometido a unos esfuerzos, como por ejemplo, cuando ustedes sacan una excavación para una losa, por ejemplo, ustedes excavan para una losa, ese suelo que están encontrando ahí debajo, en este momento, ya no es un suelo virgen, porque ya estaba soportando el peso de todo ese suelo que ustedes han excavado, más la casa que probablemente haya estado encima. Ese suelo que está ahí abajo, cuando ustedes lo han retirado, este suelo, en este momento tiene un sigma, un peso que está soportando, que es básicamente cero. Pero antes estaba soportando todo eso, ahora ya no está. Entonces, este suelo ya no es un suelo virgen, ya es un suelo sobreconsolidado, porque ya sufrió una carga mayor a la que está sufriendo en este momento. Esos estados de esfuerzos, esas historias que tiene el suelo, definen la cohesión, que de hecho es solamente una ilusión. Esta cohesión es una ilusión, no existe. La cohesión como tal en un suelo saturado es cero. Cuando uno somete el esfuerzo al suelo a la suficiente deformación, la cohesión siempre va a ser cero. Lo que nos está mostrando Bohr, Coulomb, es una simplificación de la realidad. La realidad es diferente. El suelo, de hecho, cuando está siendo sometido a pequeños esfuerzos, se ha demostrado que va a comportarse de esta manera. La línea segmentada no existe, la línea segmentada es una referencia, la verdadera curva, la verdadera envolvente de falla es la que está en la curva. Esa es una verdadera envolvente. Y lo que hace Coulomb, por Coulomb, es agarrar un pequeño trecho, es decir, para este esfuerzo de aquí a aquí, esta es mi cohesión y mi fricción. Pero si tomo el esfuerzo de aquí a aquí, entonces esta es mi cohesión y esta es mi fricción. Estamos simplificando la realidad, porque la cohesión no existe en ningún lado. La succión que ustedes perciben, la cohesión que ustedes perciben en un suelo, en un terrón de suelo seco, cuando piensan en una arcilla seca que la tienen en mano y no la pueden romper, ¿verdad? Es durísima la arcilla cuando seca, la greda es durísima, no la pueden romper. ¿Qué está sujetando todo? Me van a decir que la cohesión. Falso, la cohesión no existe, es la succión. La succión genera una cohesión aparente, genera una cohesión equivalente, pero no existe realmente. ¿Ya? Solamente es una proyección que la utilizamos por el postulado de Coulomb. Por eso, ¿por qué me estoy centrando tanto en esto? Porque es muy importante a la hora de hacer los ensayos el saber a qué carga voy a someter por esta no linealidad. Si el suelo no es lineal, y peor, vamos a ver, la roca vamos a ver que es peor todavía, cuando someto al suelo a cuando acepto que el suelo se comporta de esta manera, no puedo darle cualquier cohesión y cualquier fricción. Tengo que saber a qué esfuerzo estoy y a qué esfuerzo voy a llegar con mi estructura, con mi puente. Entonces, para estos dos esfuerzos, donde estoy y donde voy a estar, tengo que determinar ahí mi cohesión y mi fricción. Usar Bohr-Coulomb no está mal,
nos ayuda a simplificarnos la vida, a no complicarnos con un envolvente de este tipo. Pero tenemos que saber utilizar el módulo de manera adecuada. ¿En qué esfuerzo estamos y hasta qué esfuerzo vamos a llegar? Eso, ¿cuándo lo decidimos? ¿Puedo hacer eso en el STP? No, no puedo hacer eso en el STP. ¿Puedo hacer eso en un corte directo? Sí, en el corte directo sí puedo hacer. En el triaxial, sí, en el triaxial sí puedo hacer eso. Puedo tocar esas cargas. Decir, estoy en este esfuerzo, al laboratorio que yo contrato, decirle, determíneme la cohesión y la microflexión para estas cargas. En general, el laboratorio les va a preparar para 100, 200 y 400 kilopascales, que es lo que recomienda la norma STM. En general, 100, 200 y 400 kilopascales, pero si ustedes le dicen, mi suelo está a 150, voy a llegar a 600, entonces el laboratorio se los va a hacer para esas cargas y ustedes van a tener la flexión más precisa. ¿Ya? Y esto es una envolvente de falla, ¿no? Esa es la de Morculón, la simplificada. Hablemos de otras envolventes de falla. Los que estamos en el ámbito de rocas, o hemos tocado el tema de rocas, estamos también acostumbrados a la más popular de rocas, que es Bucky Brown, ¿no? Permítanme mostrar eso. ¿Podría repetir el concepto de succión? Succión es la avidez del suelo por absorber agua. Es la avidez del suelo por absorber agua. Hay dos succiones, la succión osmótica y la succión matriz. La succión osmótica es netamente química, pero la matriz es por la capilaridad. Cuando usted tiene un tubito y lo pone en el agua, este es el agua, usted pone un tubito, el agua se eleva, ¿verdad? Es algo natural, por capilaridad el agua se eleva. Y lo mismo pasa en el terreno. Cuando ustedes excavan, está mojado por encima de donde está el nivel del terreno, del agua, ¿verdad? El nivel del agua puede estabilizarse a 2 metros, pero la humedad le llega hasta 1 metro o hasta arriba. Es por la capilaridad. Esa es la capilaridad. La capilaridad es la succión matriz, esa avidez del agua por absorber agua. Eso es lo que, por ejemplo, mantiene juntas a las partículas cuando están secas. Tratan de succionar agua, pero como no hay agua, se succionan entre ellas, podríamos decir. Se genera una cohesión aparente. Voy a mostrarles la ecuación de Bucky Brown. Realmente se ha puesto lenta. Algunos tal vez, bueno, ya hay varios seguramente que han visto este programa aquí. Acá yo sé que Mar está familiarizado con esto, no sé quién más estará familiarizado. El Rock Lab es un programa que nos ayuda a entender la envolvente de falla de Bucky Brown. La envolvente de falla de Bucky Brown está propuesta para macizos rocosos. Algo va a pasar. Sí, pero mi reiniciada va a tomar media hora. Ahí está. Esta es la ecuación, pero ese es el programita RockLab que genera una envolvente de falla. Esta es mi envolvente de falla, ustedes la pueden ver como, vamos a recordar no pintarnos por ahí, por favor. Este es sigma 1 y este de acá es sigma 3, pero si yo quiero ponerlo en sigma tau, también puedo ponerlo en sigma tau. Ahí está el sigma tau. Y como pueden ver, este es el tau, shear stress dice no, normal stress, es tau es de sigma, igualito que el envolvente de falla de Morculón. O sea, acá pueden ver que es una curva, y esa curva está determinada en macizos rocosos por
parámetros. Son 3 los parámetros de Cook y Brown. Ahí está. MB, Cook y Brown criterio, dice la segunda. El segundo subtítulo dice MB, dice S y dice A. Son 3 parámetros que van a definir esa curva. Esta curva de acá. Y pues cuando yo quiero hacer un diseño, el programita me permite reducirlo a Morculón. ¿Qué hace con Morculón? Lo que yo le voy a decir es darle un esfuerzo, como acá, ¿no? Quiero decir, de aquí a aquí tómeme. Entonces el programa va a sacar una tangente y le va a dar una cohesión y un ángulo de fricción. Usted quiere calcular de esa manera. Pero también hay programas donde se puede meter poquita la imponente de falla. El estudio, por ejemplo, cuando uno modela macizo rocoso, taludes en macizo rocoso, uno puede exportar de aquí la envolvente de falla, llevarlo al geoestudio, al geoslope, y en vez de meter cohesión y fricción, uno mete todita la envolvente de falla. Es mucho más sencillo, es más real. Ahora, estos 3 parámetros, ¿de dónde salen? Acá son 3 parámetros de una curva, pero tienen un significado. Esos parámetros salen, ahorita lo vamos a ver, de los parámetros que están aquí arriba. Dice Cook y Brown Classification, dice Intact Uniaxial Compressive Strength, dice resistencia a compresión uniaxial. Eso lo hacemos todos los días en hormigón, ¿verdad? Agarramos un testigo y ¡pum! Agarramos un testigo, ¡pum! Es eso, nada más. Esa es la strength, bueno, Intact Uniaxial Compressive Strength. Esa sería la resistencia con fricción uniaxial, que en general en mecánica de suelos y mecánica de rocas la abreviamos con este término. Como el partido, ingeniero, no se siente, pero feliz. Es eso, UCS. Bueno, hombre, Blas Fernández, mi papá. Uniaxial Compressive Strength. Entonces, ese parámetro, por ejemplo, es el primerito. Voy a necesitar hacer esto para caracterizar mi macizo rocoso. Entonces me saco una muestrita y ¡pum! Roco. Ya está. El otro GCI. Ahorita vamos a ver, es una cuestión de apreciaciones. El MI es un parámetro que sale de los ensayos triaxiales en rocas intactas, pero roca intacta. Estamos ahorita hablando del macizo rocoso, ese que está fisurado, que tiene. Está todo completamente mezclado, ¿verdad? De ese estamos hablando ahorita. Pero el MI sale de la roca intacta. Tenemos acá un pedazo intacto, es un triaxial. Y el factor de dispersión. ¿Cómo se hace? Bueno, pues la belleza de este programa es el que ha propuesto la ecuación y además él mismo ha propuesto su software, Cook. Tenemos, hay que ingresar solamente esos 4 valorcitos al principio. Vamos a ver. Acá yo le voy a poner valor en megapascales de cuánto resiste. Un hormigón, ¿cuánto resiste? Un hormigón común. Un tipo A. 210 H21, ¿no? 21 megapascales sería. Acá, miren, dice 30. Vamos a ver a qué está correspondiendo. Si ustedes no tienen, inclusive les propone, cosa que no es correcto, a eso mejor hacer un esclerómetro. Si ustedes realmente no pueden recuperar una muestra, no hay una prensa, aunque sea esclerómetro. Pero Cook le dice, por ejemplo, el basalto fresco, el granito, los gneiss, mayor a 250 megapascales deberíamos tener de resistencia uniaxial. Recordemos, el hormigón tiene 21, H21 es 21 megapascales, el granito debería tener 250 megapascales. Aquí tenemos areniscas, gneiss, limolitas, mármol, gabbro, 100 a 250, las calizas, otras areniscas, esquisto, shales son las más comunes, las que vemos, las luntitas, son las luntitas, las shales, de 50 a 100, es un poco más ahí, ¿verdad? Tenemos areniscas y luntitas en lo que es todo lo que va al valle, a los valles. En
En la parte de San Ignacio Concepción, más bien tenemos los neis, teníamos ahí, ¿no? Omar, tenías neis ahí, tenías granitos también, ¿no? Por eso es que se ha construido esa carretera, neis y granitos. Una roca muy buena, pero que al chancar salía un poco laminar, ¿no? Sí, sale laminar. Sí, la cuarzosa es de San Ramón, también sale medio laminar. Y pues ahí tenemos otras resistencias. En general deberíamos romper nosotros la roca, pero también podemos hacer un esclerómetro o podemos asumirlo de una tabla para una primera aproximación. El GCI es una descripción del estado de la roca. Es una clasificación que nos propone Cook y dice: ustedes deben estimar primero si la roca está intacta, ahí está con fisuras, tiene fisuras, dice blocky, ¿no? El tercero es Bay blocky, hay varias fisuras, varias familias, y este ya está, miren, lleno de fisuras, desintegrado, laminado, cortado, ya es prácticamente suelo. Pero además debo fijarme las condiciones de la superficie, es decir, debo agarrar la roca y por más que esté fisurada todo, tengo que agarrar la roca y ver cómo está deteriorizada. Una cosa es que esté todo laminada y otra cosa es cómo está la cara. Hay algunas rocas que, por ejemplo, se han fisurado demasiado en la zona de las fallas, ¿verdad? Contacto en las rocas, eso le llaman cromilonitas los geólogos, y toda esa roca como que se va triturando, pero no se está meteorizando, se está fisurando, entonces la condición de la superficie es diferente a lo que es la condición de las clases, entonces debo hacer esa apreciación. Eso espero en casos excepcionales. En general, cuando vamos a un lugar donde está ya muy fisurado, en general está muy meteorizado también. En general. De ahí yo puedo sacar mi valor de GCI. Una roca regular, vean que llega hasta 100 el máximo. Miren, me voy a acercar con el cursor y aquí sería 99, 100. La escala es del 0 al 100. Me describe el estado de la roca, si está muy meteorizada, muy aplazada o al contrario. Me va a determinar eso y pues con eso, digamos un 50, le vamos a dar acá. Ahora le digo OK. Y el tercer parámetro debería salir de un ensayo triaxial. En el ensayo triaxial se hace lo mismo que en un ensayo triaxial de suelos, una muestra, sigma 1, sigma de confinamiento, se saca un envolvente y pues de esta envolvente de falla se saca el parámetro M también. Es una regresión y se saca el MI. Acá se saca MI de un triaxial. Como no tenemos de Bolivia, creo que no tenemos nadie, ningún equipo, perdón, ningún laboratorio tiene ensayo triaxial de rocas. Voy a tener. Y llegó a laboratorio de la pero dinámico. Sí, el del cíclico le llevamos. O ya le llevamos de rocas. De rocas no, creo que no. Si les ha llegado un cíclico de 4 pulgadas, ese Mercy lo estaba inaugurando justo antes de irse. Y me dijo que ya estaba en camino un triaxial cíclico de 6 pulgadas para trabajar con capas bases y subbases. Ahorita con el de 4 pulgadas solo se puede trabajar hasta terraplenes. Material arcilloso en general. Pero este de rocas, que yo sepa, no lo he visto en ningún lado. No me he enterado de nadie que tenga en Bolivia. Entonces, por el momento en Bolivia lo que nos toca hacer es asumir esos valores MI en función a la lista que nos provee el señor Cook. Lo más común es encontrar unas lupinas. Todas esas arcasitas que tienen esa propiedad laminar. Otras comunes que tenemos son las areniscas. Y pues en la zona ahí de San Ramón, ahí tenemos los que son pequeñitos. Acá está, 32 más menos 3 más. Si quieren ser conservadores, puede dar de 29. Los neis también son típicos de esa zona, de la chiquitanía, ¿no? Neis y granitos.
aquí están las cuarcitas. Aquí están las cuarcitas. Miren, 20 más menos 3. Ese material que no tenemos en el norte. Entonces ahí vamos a escoger. Si tuvieran unas notitas, 6, ahí está asumiendo 6. Entonces digo ok. Y finalmente, bueno, acá está el 6 copiado. Finalmente le falta otro factor que es el D, que es el grado de disturbación. Esto se aplica por recomendación de Hooke, ya sea para túneles o para taludes. No hay para fundaciones. Podemos tomar esos de taludes, dado que generalmente vamos a hacer cortes, ¿verdad? Para hacer fundaciones, y además que en túneles es más sensible este valor. Cuando estamos haciendo excavaciones, dice, con material, perdón, con explosivos, tengo en general una disturbación. Todo ese material que está cerca en el macizo rocoso se disturba con las explosiones. Y por eso hay que poner un factor de disturbación, que en general es el 1. Pero cuando estoy con una excavación mecánica, con unas máquinas que estoy excavando, puedo utilizar un 0,7. Ese es mi factor de disturbación que plantea. Con eso, miren, yo ya tengo mi ecuación. Ya automáticamente no tengo que presionar nada, ya ha generado mi MB, mi S y mi A que describen a esta. Entonces ya tengo una envolvente de falla. Y si quiero llevarla a ángulo de fricción y a cohesión, pues sencillamente yo le digo acá a qué sigma quiero poner. Digamos, pensemos que mi zapata va a estar fundada en macizo rocoso a 1,50 metros. Y mi zapata es de 2 por, pensemos que es un muro que tiene, no sé, 2 por 20. ¿Cuál es la profundidad de influencia de esta zapata, de esta fundación? ¿Hasta dónde afecta? Eso lo vamos a ver con el análisis numérico, pero una primera aproximación de Schmerbach dice que cuando es cuadrada es 2 veces la base, y cuando es corrida, es decir, 10 veces la relación de la longitud a la base, o sea, el muro de contención, la profundidad de influencia es 4 veces la base. En general, 4 veces la base. Pues tengo que hacer 4 veces la base, 2 por 4 igual a 8. Pero estoy a 1,50, comienza a 1,50, por lo tanto voy a llegar hasta 9,50, ¿verdad? ¿Yo de dónde debería tomar mi esfuerzo para el análisis de capacidad de apoyo? Para eso tengo que acordarme del planteamiento de Terzano. En general, esto se va a comportar así. Este triángulo que se forma, esta cuña que se forma y que da paso a la falla, tiene una altura que se calcula en base al ángulo de fricción, pero que podemos asumir como esta beta. La podemos de manera inicial asumir como esta beta. Por tanto, la falla se va a producir en esta zona. Yo debería sacar una cohesión y una fricción de esta zona, que tiene beta. Es decir, de 1,50 hasta 3,50. Yo debería determinar la cohesión y la fricción de 1,50 a 3,50. Como no sé cuánto es exactamente, son dos valores distintos, puedo tomar el promedio, es decir, a 2,50 metros, y puedo asumir un peso de 20, digamos, 20 kilonewtons metro cúbico de peso del material. Bueno, si es roca, pensemos un 22, pensemos 20. 22 por 2,50 son 55 kilopascales. Ese es el peso que está soportando una partícula de suelo promedio ahí en esa zona. 55 kilopascales. Yo tendría que poner acá 55. ¿Me va a dejar? Y con 50 me dice
usted debería usar para esta roca que está realmente mal, ecuación 2,9 megapascales, está en megapascales, y debería utilizar 9 grados, es decir, prácticamente una cosa así, ¿no? Aquí tengo en kilopascales, tengo esto 2900 kilopascales de cohesión. Voy a dibujarlo mejor. El sigma es el estado. Estos son 2900 kilopascales. Y este ángulo es de 9,14. Eso me dice que podría usar si es que quiero hacer con la teoría de Moore-Bloch. Pero miren, la idea es la siguiente. Yo lo que he hecho es darle las características del macizo rocoso y he tenido que estimar los esfuerzos de dónde va a estar mi zapato, ¿verdad? Mi fundación. Entonces, con ese esfuerzo es que estoy calculando la envolvente de falla que me da un ángulo de fricción y me da una cosa si es que quiero hacer con ese método. Hay otros métodos. Las capacidades de apoyo de macizos rocosos se pueden obtener directamente con el EDMR, con el UCS. Se puede también. Hay diferentes criterios. Pero esta es una de las maneras en que se puede determinar. Miren, la parte de modelos de envolventes de falla es amplia, cada año se propone más. En la parte mecánica de suelos estructurados hay, no sé si ya más de cientos. Hay muchísimos modelos lineales, bilineales, exponenciales, de 3 parámetros, de 4, de 9 parámetros. Todos tienen una ecuación que proponer, pero realmente no hay una definición general, ¿no? Para varios materiales han sacado ecuaciones, pero no hay una ecuación universal de resistencia de los materiales, sean suelos o rocas. El mismo material rocoso, por ejemplo, si ustedes hablan de un enrocado para una roca, para una presa, tiene su propia ecuación, más empírica todavía, tiene sus propias ecuaciones, perdón. Entonces, eso podemos hablar de envolventes de falla. Y a esto tenemos que llegar al momento que vamos a sacar la capacidad de apoyo de mi fundación. Tengo que acordarme de envolventes de falla. Si no quiero complicarme con esto, pues voy a tener que pedir a un laboratorio que me determine, ¿no? El envolvente de falla, la presión, la fricción, para mis capacidades. Las otras propiedades que debemos pensar, unas serán, bueno, el peso unitario es sencillo de medir, ¿verdad? Extraigo una roca o un suelo no destripado y le voy a poder determinar por cera o parafina o por peso sumergido, voy a poder determinar el peso unitario del material. Pero es importante también determinar el peso unitario del material porque interviene en todas las ecuaciones de capacidad de apoyo, tanto de suelos como de rocas. Y el tercer parámetro que vamos a hablar, el primer parámetro era envolvente de falla, ¿verdad? Tenemos que determinar un envolvente de falla. Esto ya está. Tenemos que hablar de peso unitario para sacar capacidad de apoyo. Esto lo podemos hacer mediante ensayos. En suelos podemos usar parafina, por ejemplo. Parafina. Y en rocas, o inclusive en suelos podemos usar parafina o cono de arena, ¿verdad? Podemos usar. Y en rocas podemos usar método de peso sumergido. ¿Cómo determino el peso unitario
en una arena, una grava, en un yacimiento, por ejemplo, quiero determinar el peso unitario in situ de mi grava. ¿Cómo determino? Realmente los estudios del ABC nos piden cuantificación de bancos, ¿no? Y dentro de las cuantificaciones de bancos nos dicen que debemos determinar tanto el volumen que es extraíble, por eso delimitamos el área y con calicatas determinamos la profundidad, pero además debemos determinar el peso unitario in situ para poder saber qué peso de material efectivamente existe, cantidad de material. Esa cantidad de material la vamos a determinar con el área, la profundidad, que es básicamente el volumen, y el peso unitario. El peso unitario en un yacimiento puede ser sacado, por ejemplo, con el método de reemplazo de agua. Podemos utilizar el método de base TM, que es el reemplazo de agua, para retirar una porción del material, poner un poliuretano, un plástico, y con agua nivelar la misma cantidad. El reemplazo de agua es un servicio muy efectivo para yacimientos. Entonces, para diferentes materiales existen diferentes métodos de determinar el peso unitario. Existen parafinas, conos de arena, reemplazo de agua, peso sumergido. También están los métodos estos, ¿cómo se llaman estos de radiactivos? ¿Cómo? Decímetros nucleares, ¿no? Y ahora también decímetros eléctricos, ¿no? Que he visto que también están pidiendo en los nuevos términos del ABC, se está pidiendo que la empresa cuente ya con decímetro eléctrico, y ya cuente con decímetro eléctrico. Bueno, pero el otro parámetro que nos faltaría tocar es nivel freático. Ese es el tercer parámetro que vamos a meter dentro de nuestro análisis de capacidad de apoyo. ¿Y cómo mide el nivel freático? ¿Cómo mide el nivel freático? Piezómetro es lo mejor, ¿no? Sí, Es lo mejor. Sí, es verdad. Y es mejor si uno hace hacer un sondeo, ya que hemos puesto el sondeo, meter aunque sea un PVC forrado con algo, ¿no? Algo más rudimentario, pero si tenemos hemos mandado a hacer un SPT con un sondeo de diamantina, podemos instalar un tubo PVC forrado, si no tiene geotextil, una malla, ¿no? Y con eso vamos a poder evitar que entren los pinos, pero vamos a poder medir por un corto periodo de tiempo que sea el nivel freático hasta que se estabilice. Obviamente lo mejor es instalar un piezómetro, ya con todos los... Y la manito no se convierte en... Creo que es hora de la merienda, ¿no? Aprovecharé de reiniciar mi computadora, por favor. El primero así. Los ensayos triaxiales tienen dos etapas, la etapa de consolidación y la etapa de carga. De ahí tenemos el nacimiento de tres triaxiales. Tenemos triaxiales CD, que es consolidado drenado, el CU consolidado. Piensen que esto es para ustedes básico, pero el U es amplio, ¿no?
kinder, ¿no? Sí. Antes inclusive. Y el no consolidado undrained, ¿no? No consolidado, no drenado. Bueno, ¿y de dónde nace esto? Y más importante, ¿qué significa? El consolidado drenado me da parámetros drenados. Bueno, es lógico, drenado. Pero acá viene la confusión. Consolidado no drenado, miren, dice no drenado, pero lo cierto es que me da parámetros drenados. Y el no consolidado no drenado me da parámetros no drenados. De estos, ¿cuál es el más importante? El más importante, el que tiene que ser sí o sí en los pilotes, es el tercero, que además, a diferencia de los otros dos ensayos, no dura 1 mes y 2 meses, dura 1 día. La resistencia al fuste y la resistencia de la punta de los pilotes se diseña con la resistencia no drenada, o sea, el UCS dividido entre 2. Esa es la resistencia no drenada, que algunos libros le ponen como CU y otros libros lo ponen como SU. Varía la terminología, pero eso sale de aquí, ¿ya? Eso es también importante que lo tengan en la mente, pero la finalidad que les quería explicar en la consolidación es de que realmente el estado de drenaje influye mucho en el comportamiento del suelo. Si el suelo está drenado o no está drenado, eso influye mucho. Y este ejemplo del masa resorte es el que nos explica claramente aquello. Voy a pensar que el suelo está representado por ese resorte, el agua está representada por el agua y que el suelo contiene aire. Los esfuerzos en el resorte van a ser delta sigma prima, si se aplica una carga, ese va a ser el incremento de esfuerzos, y los incrementos de esfuerzos en el agua van a ser ese sigma, ese delta. Si yo le aplico una carga y tengo todas las válvulas cerradas, el agua no puede salir por ningún lugar. Quien va a soportar toda la carga es el agua. El resorte no soporta nada. Parece un poco ilógico al principio, pero pensemos solamente en abrir el resorte. Si yo, abramos la llave, si abro la llave, el agua va a comenzar a salir y el resorte va a comenzar a deformarse, porque realmente el resorte no estaba soportado. Pensemos no en un resorte tipo ahí aperturador de agua, ¿no? O sea, es un resorte medio sencillito, algo que se comprime. Entonces, cuando sale el agua, es que va a comenzar a soportar, ya es el resorte. Y el agua se está escapando. Entonces, en esta etapa, cuando el agua escapa, el incremento de esfuerzo en el agua es cero. Y el incremento de esfuerzo en el resorte es todo el incremento de esfuerzo. Si yo le cargué 50 kilopascales, 50 toneladas acá, estas 50 toneladas va a soportar el resorte. Pero antes, quien estaba soportando era el agua, no era el suelo. Eso se llama como, estos ejemplos se relacionan con las condiciones drenadas y no drenadas del suelo. Esta es una condición no drenada, quien soporta todo es el agua. Pero conforme pasa el tiempo, sucede esto. Y esto llega más tarde en las arcillas que en las arenas. En las arenas este paso es así. Hasta contar 3 en un día, 2 días, esto ya se terminó y ya estamos aquí. Pero en las arcillas, ir de acá, de cuando el agua soporta todo a cuando el resorte soporta todo, pueden pasar años, muchos años. Entonces, ese análisis se hace importante cuando hablamos de arcillas. Este es un ejemplo un poco más real, es la arcilla se está comprimiendo y si yo le aplico un esfuerzo infinito en la parte superior, todo ese esfuerzo se va a transmitir en el perfil. Al principio, cuando el T sea 0, o sea, inmediatamente después de la aplicación,
el agua, y dice presión de poros, el agua es el que soporta todo el esfuerzo, mientras que el suelo, dice esfuerzo efectivo, dice ahí arriba, es cero, no aguanta nada. Conforme pase el tiempo, el agua va a comenzar a disiparse. Miren, el rectángulo se está separando, se está achicando. Y quien va a comenzar a soportar menos es precisamente los extremos, porque en los extremos el agua filtra más rápido, ¿verdad? La arcilla está acá, recordemos, la arcilla está acá, y pues el agua fácilmente viene acá, pero el agua que está acá al centro tarda, ¿verdad? Porque es impermeable, va a tardar en salir el agua. En cambio el agua que está acá sale inmediatamente. Por eso es que al principio es esta parte la que va a comenzar a disiparse, y esta es la que va a comenzar a salir al agua más rápido, y por tanto el suelo de esta sección, de la parte de abajo y la parte superior, es la primera que va a comenzar a soportar el esfuerzo de verdad. Conforme pase el tiempo, el agua ya no va a soportar nada y va a ser el suelo que soporte todo. Pero para eso pasa un tiempo t igual a infinito, teoría. Ese infinito puede ser meses, puede ser años. Y pues para describir esto se hacen los ensayos de consolidación dimensional, que les decía es el ensayo más importante para determinar los esfuerzos. Y estas son las curvas que debemos determinar. Miren, esta es la curva de elasticidad, esta es la parte izquierda y esta es la parte plástica. Cuando descargo, vuelve por acá, pero cuando lo vuelvo a recargar, miren, vuelve por un poquito por encima. Esos son problemas de acuerdo a la muestra. Vuelvo acá, vuelvo a descargar y miren, ha vuelto por la misma trayectoria. Son prácticamente lo mismo. ¿No? Deberían ser una sola línea, cierto, pero experimentalmente nunca vamos a lograr que todo sea perfecto. Pues hay ese desfase, siempre va a haber ese pequeño desfase. Y en función del tiempo, también hay comportamiento. No es que el agua comience a salir de a una, el agua tarda bastante tiempo en salir. Miren, al principio hasta un minuto, este es un minuto, comienza a salir de a poco. Luego de un minuto hasta 100 minutos ya comienza a salir con una mayor velocidad, ¿verdad? Pero pasan los 100 minutos y ya comienza a disminuir el flujo. Esto es diferente de suelo a suelo. Si todos fueran iguales no tendríamos que hacer un ensayo, ¿verdad? Entonces, eso puede ser 10 minutos, el total puede ser 100, 200, 500, 1000. Puede ser diferentes. Entonces ese es el propósito de este ensayo de consolidación unidimensional, que ahora, por ejemplo, están analizando esto, entre paréntesis, en el ABC le están implementando en su rebaje riberal. Tengo entendido, allá hay suelos bastante especiales, no los he barajado, no he ido al lugar, pero sé que son suelos especiales, son arcillas, y pues están construyendo unos terraplenes de 7, 9, 11 metros, creo. O sea, al construir esos terraplenes, obviamente, va a haber una consolidación del material que está abajo. Si yo tengo el perfil de la carretera así, voy a construir mi puente acá. Creo que no son puentes largos, son puentes chicos, son 30 metros máximo. Pero el problema es que esto lo están haciendo así, 9 metros, 11 metros de altura. Pues todo este suelo va a generar un incremento de esfuerzos en todo esto, ¿verdad? Un incremento de esfuerzos de esta manera. Entonces todo este suelo se va a consolidar. Pero la ABC, por justa razón, dice, bueno, ustedes me van a construir esto y lo van a hacer pues, en un mes. Pero la consolidación, ¿cuánto va a tardar? Va a tardar años. Y cuando termine de consolidarse, ya mi carretera va a estar destrozada. El suelo se va a sentar y todo esto de acá arriba se va a deformar y se va a destrozar el pavimento. No me interesa. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Forzar la consolidación. Forzar la consolidación. ¿Cómo? Drenes, drenando, exacto. Podemos instalar drenes. Podemos instalar drenes en estos lugares. Y podemos sacar el agua, ¿verdad? Con esos drenes el agua
va a salir más rápido. El agua ya no va a tener que recorrer todo este camino, porque si el agua estaba, miren, si la profundidad de influencia de esto estaba hasta aquí, las curvas llegan hasta acá abajo, y acá abajo es donde está comprimiéndose el terreno. ¿Cómo va a salir el agua desde acá abajo hasta allá? Va a tener que recorrer todo el camino. Esta partícula de agua está presionada por este peso. Quiere salir de algún lugar, pero no tiene a dónde salir porque abajo también es arcilla. Entonces tiene que ir a la superficie. Miren, recorrer todo esto por años. En cambio, si yo le pongo los drenes, va a tener que recorrer esto. Y todo se va a acelerar. El cálculo de estos drenes es bastante sencillo. Está, por ejemplo, libros básicos como el Brajadas, están incluidas las fórmulas. En función de la carga, en función del tiempo de consolidación que queremos reducir, están las fórmulas para poner los espaciamientos entre los drenes. Pero los datos, los insumos del diseño son este ensayo: consolidación unidimensional. Ensayo de consolidación unidimensional, vamos a calcular el asentamiento, pero además vamos a calcular los tiempos de asentamiento. ¿Cuánto tiempo tarda en asentarse la muestra? ¿Ya? Ahora es importante notar que los tiempos de asentamiento no son los mismos de un punto a otro punto. En el primer segmento puede haberse tardado 10 minutos en asentarse completamente, consolidarse completamente. Acá puede tardarse 100 y acá puede tardarse 300. Los tiempos de consolidación son diferentes de punto a punto, es decir, de acá a acá, de acá a acá, en cada segmento hay una de estas curvas. Hay una de estas curvas para cada segmento de estos. Si quiero hacer un diseño preciso, entonces en la consolidación adicional, porque la norma, la 2435, es clase TMT 2435, me permite hacer solo la medición de 2 puntos de carga. Me dice, si el cliente a usted no le pide, usted calcule los tiempos solamente de 2 segmentos, pero asegúrese de que un segmento está más allá de la presión de preconsolidación. Eso le dice la norma. Entonces, si usted le pide al laboratorio y le dice, haga un ensayo de consolidación dimensional, les va a entregar solamente 2 curvas. Porque eso dice la norma. Ustedes tienen que pedir al laboratorio que les entregue las curvas, esfuerzo de formación y estas curvas para los segmentos que a ustedes les interesen. Es mejor si les pido de todas, ¿verdad? Que me terminen todas, para que así yo sepa. Por ejemplo, este segmento de suelo puede estar sujeto en este segmento. Este otro segmento de suelo puede estar sujeto en este segmento, y el más superficial puede que esté más arriba, ¿verdad? Por los esfuerzos. Están en diferentes esfuerzos. Acá estará 10 kilopascales, estará 50, acá 100 kilopascales. Entonces su posición ahí es diferente. Por lo tanto, esta curva es diferente. Entonces eso es muy importante para cuando se construyen este tipo de terraplenes, y ahorita por ejemplo es muy aplicable en lo que es el Rurrenabaque y Riberalta, que yo sepa, este es uno de los diseños complementarios que han tenido. Están trabajando en esto. Esos son métodos empíricos, pero métodos sugeridos por Casagrande para medir, para dibujar las curvas, ¿no? Esas son las curvas, ahí arriba están punteados. ¿Cómo se determina? Ahí está el método. Son gráficos. Este de Casagrande es de 1936. Se ha comparado con métodos numéricos, se ha comparado con métodos igual manuales logarítmicos. Varios métodos, y al final siempre Casagrande es el más preciso. Así se dibuja el C sub C y el C sub C. Ahora hablemos de asentamientos inmediatos. Como les he dicho, tanto en arenas como en gramas, el criterio de Schmerman es muy bueno, tanto para zapatos superficiales como para pilotes. Para ambos voy a aplicar el método de Schmerman. Para arenas y para arcillas, el método de Hamburgo. Los dos son elásticos, en inmediato todo es elástico. Si se fijan, esa ecuación
La de ahí arriba, S, dice asentamiento. Yo la puedo resumir esa ecuación así. ¿Verdad? ¿Y qué es S? Eso es Young, ¿verdad? El módulo de Young. Es la definición del módulo de Young. El esfuerzo sobre la deformación unitaria es igual al módulo de Young. Eso es lo que me han enseñado en materiales de mecánica de materiales 1 y miren la ecuación, sigue siendo la misma. Asentamiento igual a sigma, que en este caso ya no es sigma, le han puesto Q. Se ve más bonito el Q, así que le pusieron Q. Luego se dieron cuenta que la forma de la zapata influye, entonces le han puesto C1, C2, C3. Se han dado cuenta que también la profundidad de flotación influía y le han aumentado más parámetros. Y al final han quedado tantas ecuaciones, pero que en esencia son esta ecuación. Es esta ecuación que está corregida. En lugar, repito, de sigma le han puesto un N. Pero este es el sigma. Y en vez de formación unitaria le han puesto asentamientos. Sigue siendo la misma ecuación. Solo ha cambiado los términos. Acá, ¿qué debo saber? El C1 dice sigma prima ZD, es el esfuerzo a nivel de flotación. UN es la carga del esfuerzo que estoy haciendo. Yo lo sé eso por el peso del puente, el peso del muro de contención, es un dato que siempre voy a tener. El tiempo influye en algo que generalmente se utiliza con 50 años, una recomendación de Schmerman. Y el C3 es la forma de la zapata, la longitud dividida entre la base de la zapata. Finalmente el IEP, que es este pico, el IEP, es una función del esfuerzo que se transmite a la fundación dividido entre el esfuerzo inicial al nivel del pico. Es un esfuerzo efectivo del suelo. ¿Cómo se calcula el esfuerzo efectivo del suelo? Peso total menos presión de poros, como siempre se ha dicho. Esa es la ecuación de Schmerman. Esa es la ecuación de Hamburg. Miren, la misma ecuación. S, Q, E. Ahora es EU, ya no es E. El EU se determina en un ensayo triaxial UU. En un ensayo triaxial UU se hace información sigma. En un ensayo triaxial UU. Y lo que se hace es cargar y romper. Entonces, este valor de aquí es E. Que es lo mismo que hacemos con una probeta de hormigón. Cargamos axialmente. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Solo que en el triaxial UU se aplica un esfuerzo de confinamiento. Y una variación del triaxial UU es el ensayo de compresión inconfinada. El ensayo de compresión inconfinada es una simplificación del ensayo triaxial UU. ¿Y en qué consiste el ensayo de compresión inconfinada? En agarrar la muestra sin ninguna celda triaxial, agarrar la muestra, ponerle la prensa y romperla. Es eso, igualito que cómo se rompe el hormigón. Entonces de ahí, si ustedes miren, mientras están rompiendo esta probeta, así como las de hormigón la están rompiendo, miren la deformación, ahí está de aquí sale. Esa es la manera más precisa de determinar. Vean, siempre es importante hacer el ensayo triaxial, tanto para asentamientos como para la capacidad de apoyo. Y ahí está, miren, el A1 y el A2 salen de estos dibujitos. Ahí está A1, que es forma de la zapata y la profundidad de flotación. Y el A2, profundidad de flotación. Les salen los grafiquitos. Sencillo. Así se transforma el asentamiento por consolidación, el asentamiento geométrico en asentamiento por consolidación. Y finalmente el asentamiento total es la suma de todos los asentamientos. Estos son algunos criterios de asentamientos que dice la bibliografía. Es de Coduto, dicen edificios deberían tener de 12 a 50 milímetros total. En edificios industriales pesados 25 a 75 y en puentes debe tener 50. Según Coduto. Eso no importa mucho ahora porque la ASHTO-RFD me define sus propios asentamientos tolerables que están definidos en general por asentamientos diferenciales más que totales.
la diferencia de asentamiento de una pila con respecto a la otra pila. Eso es lo que me interesa, porque eso produce una distorsión angular. Y el asentamiento de suelos estratificados se puede hacer también por método de Schmerman. Recordemos que todo esto que estamos hablando, todas estas ecuaciones que estamos viendo, consideran un suelo homogéneo, el suelo es igual, no es heterogéneo, es homogéneo, es saturado, no tiene aire. Compresibilidad del agua de las partículas es despreciable de la compresibilidad. Deformaciones infinitesimales, que en una dimensión la ecuación de Darcy es válida y la relación E versus P es lineal. Entonces todo es color de rosa. Todo está facilito en estas ecuaciones, en las hipótesis en diseño. Pero sabemos que en la realidad no es así. Por eso tenemos los factores de seguridad, ¿no? Vamos a repasar un poquito, vamos a ver, los que se han olvidado cómo es el ensayo. Ahí están las profundidades que deberíamos llegar a los sondeos, ¿no? Estos también los repite el ABC, los ha copiado. No hay en muchos libros, de verdad, esto. Este es del libro de Menzies y Simmons. Y he visto que tienen, me imagino que lo han copiado de ahí, lo han hecho ustedes hace más o menos 10 años también todo esto. Perdón. Se me va a apagar. Miren, la profundidad de fundación debería estar de 1,5 a 2 veces la base, dice, pero por debajo de la profundidad de fundación. Si esta es mi losa de 20 metros y yo estoy fundando a 2, entonces debo llegar mínimamente 1,5 a 2 veces la base. Base es 20 por 2, 40, más 2, 42. O en el peor de los casos, 20 por 1, 5, 30. 30 más 2, hasta 32 metros se debería tener. Estudio. Eso es lo que ahora también me está diciendo el reglamento que está sacando el Colegio de Ingenieros Civiles acá en Santa Cruz. El proceso seguro ya va a estar vigente. Y eso es bueno. Yo tenía un amigo que trabajaba en Cochabamba, en el Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba, donde traían los estudios técnicos para hacer los diseños de los edificios para ser visados. Pues me decía, realmente me decía, es una barbaridad cómo se maneja la mecánica de suelos, porque me traen para construir un edificio de 8 pisos y se han mandado un CBR. Con un CBR me han diseñado un edificio de 8 pisos. Luego me dice otro, ha llegado con un DCP, conocen el DCP, ¿no? La barrita tiene un comito y un pesito, se va soltando, ¿verdad? Pero eso entra más de 2 metros, no entra más de 2 metros. Con un DCP me han tenido un estudio para 8 pisos. Cochabamba son así, sí, y le mandan con eso, un ensayo de un diseño de un edificio, ¿no? Es terrible, pero esperemos que con esa regulación que se está haciendo acá en Santa Cruz, por ejemplo, ya se pueda controlar. Creo que aquí, sin embargo, el mayor control no es tan desordenado como Cochabamba. Estas son las profundidades. En pilotes deberíamos entrar el ancho del grupo de pilotes. Miren, es el ancho del grupo de pilotes, esa es su longitud, y debería entrar yo la profundidad de fundación, 2/3 o una vez la longitud de los pilotes, más 1,5 o 2 veces el ancho del grupo de pilotes. Esa es la fórmula que recomiendan y es algo que se replica también en el manual del FEDE, la escuela del FEDE. Y finalmente, cuando estoy allá arriba, el grupo de pilotos de zapatas, ¿cuál debo emplear? ¿Qué ancho debo emplear? ¿El de las zapatas o el del grupo de las zapatas? Miren ahí, me dice el ancho del grupo de las zapatas, y eso ya me complica, ¿verdad? Si tengo una casa
construir un edificio con varias zapatas aisladas, sería lo mismo que con una losa, ¿verdad? Prácticamente. ¿Cuánto tienen que estar separadas? Lastimosamente no dicen los estudios. Ningún libro ha encontrado a partir de qué distancia entre los zapatas se debe considerar como que es un solo ancho, como una sola proporción. Entonces es ahí donde tienen que entrar un análisis numérico. Entonces, se va a ver el cuerpo ahorita. Vamos a ver si me abre. Mira, ese es un análisis, por ejemplo, de zapatas. Ese es un edificio que se va a construir ahí en un hospital, porque donde, bueno, pues ven, ¿qué ha pasado? No puede verlo. ¿Por qué no puede verlo? Ahora sí. ¿Dónde está? Se han escuchado la ecuación de Boussinesq, ¿verdad? Con una hace Boussinesq y la hace para todos los puntos que uno puede encontrar, puede hacer esto. Esto les decía, son zapatas que me pasaron de un hospital con las cargas respectivas. Entonces, lo que se ha hecho es graficar los incrementos de esfuerzos debajo de cada zapatita de dimensión en cada columna. Y miren los gráficos que se comienzan a formar. Por ejemplo, la zapata 1 y 2, que están alrededor de 5 metros, miren cómo prácticamente se unen los esfuerzos, ¿verdad? Los bulbos de esfuerzos han comenzado a unirse, a mezclarse. Y en las zapatas 3 y 4 ha pasado algo similar. Han comenzado a mezclarse los bulbos. Las zapatas 5 y 6, que están ahí por 20 metros y 25 metros respectivamente, ya no, ¿verdad? Ya no están mezcladas. En algo se podría decir, pero no es tan evidente como las zapatas 1 y 2 y las zapatas 3 y 4 que están muy pegadas. Aquí sí podemos decir que esta se va a comportar como una sola zapata. La 1 y la 2 se está comportando como una sola zapata. Eso se está comportando como una sola zapata. Y ahí no puede determinar la distancia. Esto ya está a la distancia. ¿Qué distancia es esa? No, profundidad. La profundidad, mire, hasta donde acá yo tenía, por las cargas que me han pasado, más o menos he llegado. La separación entre zapatas. Sí, por eso estas creo que eran 3 metros. A ver, fíjese acá, es más o menos 3 metros es aquí, y esta estaba a 6 metros. Estaban separadas 3 metros, una de la otra separada. Más o menos 3. 3 estaban. Pero también tiene mucho que ver el ancho de la zapata que le han metido y tiene que ver el esfuerzo. Los esfuerzos que me pasaron estaban por 200 kilopascales más o menos, casi todita las zapatas. Entre 200 y 240 kilopascales parece que es la carga visible que asumieron. Pero acá, otra cosa que quería mostrarles, aparte podemos ver otro gran fenómeno. Miren, hasta dónde está llegando la influencia del grupo, de todas las zapatas. Miren cómo la curva en general está unificada. Todo eso se está comenzando a comprimir. Los autores como Schmerman u otros autores nos dicen de que deberíamos analizar el terreno hasta donde se produce un 10% del incremento de esfuerzos. Es decir, si arriba se han producido 100 kilopascales de esfuerzo, tengo que analizar el terreno hasta donde llegan 10 por lo menos de esos 100. En este caso, arriba todas las cargas están entre 200 y 250. Yo debería analizar hasta donde llegan entre 20 y 25. Hasta ahí yo debería analizar el terreno. Acá está bien.
yo acá, en este gráfico, ya puedo ver más o menos hasta dónde debería analizar. Donde está 20, está acá más o menos. Entonces, miren, suficiente con que llegue 9 metros de estudio y ya estoy, ¿verdad? Las zapatas están a unos 50. Pero este análisis de esfuerzos con bucines, que solamente de bucines, me dice que hasta 9 metros por lo menos se debería analizar mi terreno. Esa es una manera mucho más precisa de hacer. Pero si no estoy en condiciones de hacer este análisis, me puedo ir a esto. Puedo hacer también estas recomendaciones. Puedo seguir estas recomendaciones. Y a las zapatas pegadas las trato así como si fueran una sola. Están muy pegadas, 3 metros, 2 metros, ¿no? Que algunos las ponen muy seguiditas. Pero ya tengo 5 o 6 metros, ya las puedo tratar como que están separadas. ¿Cuántos ensayos debo hacer? Esto no sé si lo han puesto en el... Creo que también está en el nuevo manual ese, de acá de diseño técnico. Pero yo debería tener un promedio entre 200, cada 200 y 400, entre 200 y 400 metros yo debería tener un ensayo. Pero es área construida, no área del lote, ¿verdad? Puede ser que mi lote sea de 1000 metros y el terreno de construcción solo sea 500. Entonces, en mis 500 metros que voy a construir, yo debería tener por lo menos 2 ensayos, ¿no? Porque dice para las condiciones promedio del suelo, si el suelo es promedio, no está mal ese terreno, debería tener cada 200 a 400 metros. En general 250 es un buen número para acordarse. 250 metros cuadrados hay que tener un ensayo menos. Bueno, pero no sé cómo serán los terrenos en general, pero si estamos encontrando terrenos donde hay rellenos, hay todos sus escombros y esas cosas, no deberíamos pensar que estamos en un terreno promedio, ¿verdad? Deberíamos pensar que estamos en un terreno de baja calidad y o errático. O sea, ahí ya el ensayo debería hacerse cada 100, cada 300 metros. Ya podríamos subir en vez de 2 ensayos para 500 metros cuadrados construidos, deberíamos tal vez pensar en 3 ensayos según esta tabla. Y a veces también podemos utilizar esta ecuación para determinar cuántos metros vamos a entrar, pobre, promedio, buena, cuál es la condición del terreno. Podemos partir del promedio y determinar en función del número de pisos, este es el número de pisos, la profundidad que debo perforar. Esa es otra manera empírica. ¿Cuántos pisos tengo? Pero luego al hacerlo 7 por 5 más la profundidad de fundación, ya tengo los metros que deberían entrar en perforación. Ese es un tercer método, ¿no? Este era un método, este es otro método como yo debería estimar cuántos metros voy a entrar, y otro método es pues, con los gráficos que les había dicho, ¿no? Esto está en la plataforma, en ese caso, ¿no? La distribución de sondeos también es... Creo que no la subí, ¿verdad? Está. Es que recién la subí, ahorita. Ah, Ahí está bien. No, está muy bien. ¿cómo se llama el programa en video? Está en la plataforma, está. A ver, permítame, miren. Ahí está. Es que yo les había subido este 1, 2 y el 3, y ahora los he subido asentamientos y exploración de suelo. Los he subido. Eso los acabo de subir. Guardar cambio. Sí. Sí, porque no lo subí. Guardar cambio. Ah, ya. Perdón. Ahora sí lo Perdón. Ahora Van a confundir con doctor que no se maneja va a haber tic-tac, ingeniero. Voy a tomar esto. No, es la primera vez que estoy viendo que lo toman en serio la plataforma. Sí, bastante útil. ¿Cómo podría determinar la distancia entre sus zapatos? O sea, mínima, para no tener problema, digamos, de que se comporte como una sola zapata. ¿Y cuál sería, digamos, el peligro? ¿Cuál sería el peligro de que 2 zapatas estén bastante cercanas? Hay un sondeo, pero ¿cómo determino de que es algo que no me conviene? Bueno, las columnas generalmente tienen que terminar sí o sí en un tipo de fundación, ¿verdad? Claro. En las zapatas. Entonces, de ahí aparte un primer ajuste que nos llega a nosotros los ingenieros.
el arquitecto ya lo pone todos sus bandos de 3 metros, 5 metros, lo pone seguidito. Ese ya es un diseño de modelo. Pero si usted quiere ser más preciso, si usted quiere recomendar, tendría que ser un análisis de este tipo. Es decir, dónde están, cómo se generan. Usted nos va a mover la columnita y ya va a poder ver cómo se separan los esfuerzos para no tener que hacer una zapata combinada. Pero eso es bien complicado, porque si usted lo mueve esta columnita, por ejemplo, eso ya es otro análisis estructural. Va a tener que correr otra vez el SAP, el RAM Advance. Ese es complicado. Es un proceso de iteraciones. Otro diseño arquitectónico. Sí, otro diseño arquitectónico, otro diseño estructural, todo se complica. La verdad que a los técnicos ya llega cuando ya nos mandan al muerto, como se dice, ¿no? Para enterrar. Sí, es verdad, para enterrar. ¿Qué se llama ese programa? Este es el surfer. El surfer grafica grillas solamente. Usted le da X, Y, Z y le grafica así. Este análisis yo lo hice en el Excel. En el Excel le grafica X, Y, Z de los unidades. En X, Y representan los X, Y, ¿no? Y los Z serían los incrementos de esfuerzo. Entonces eso se importa en el surfer y le grafica así bonito. Es bastante interesante la presentación. Igual se puede representar, por ejemplo, para una mejor comprensión acá el SPT. Si usted, por ejemplo, ingresa el MLS, bueno, estas son, por ejemplo, representaciones de sísmica que también las podemos hacer en el surfer. Nos estamos mostrando las velocidades que hay en el macizo, ¿no? Puede ver ahí, lo único que se hace es que se interpola. Lo que hace el programa es, usted le da puntos y va interpolando. Eso es lo interesante de este programa. Lo está interpolando las curvas. Es una presentación mucho más agradable, nos ayuda a visualizar. Bueno, ese es el espaciamiento entre sondeos. Ya estamos terminando, ingenieros. Surfer. Son los pasos iniciadores incluso, pero es graficador, solo grafica. Es bonito, a mí me gusta mucho. Las calicatas ya las conocemos todos. Las calicatas son muy útiles, a veces son calicatas de 2 metros o más. Cuando no tenemos soluciones, pues la calicata es lo más evidente, ¿no? Es lo más a lo que a nadie le puede discutir. Si no hace un DSP, le vamos a discutir. Si no hace CB, le discutimos. Si hace SPT, le decimos que has botado tu piedrita ahí abajo. Pero si hacemos calicata, nadie nos discute. Lastimosamente, no podemos llegar muy profundo. Esta, por ejemplo, se ha llegado a 2 metros, pero es porque es solo arcilloso. Y además me han tirado 2 o 3 días esta calicata. No es económicamente viable, ¿no? Sale muy caro. Otra manera de hacer es mediante excavadoras, ¿no? Una excavadora, una galleta, puedo meter unas calicatas. Se puede hacer. Hay algunos técnicos así que os he escuchado que no les gusta, porque dice que disturba el suelo. Es mejor tener así, verlo el suelo. Sí, obviamente está golpeado ya esta parte, está un poco golpeada, ¿no? Pero si uno va a sacar muestras, por ejemplo, la cámara lo que hace es raspar, ¿no? A mano, mete 2 hombres ahí, raspa, saca, y de ahí saca, del fondo saca muestras para ensayos triaxial, consolidación combinada o consolidación unidimensional, ¿no? Ya puede ser que ande ahí. Es lo mejor, la verdad, la calicata. Visualiza la camada con Exacto. Sí. Es verdad. Nos ayuda a visualizar mucho mejor. Entonces, para mí es el ensayo por excelencia, pero no siempre se puede hacer y es realmente inviable. Lo que sí, cuando lo típico que nos pasa es pues mandamos a hacer un SPT y nos reportan que rechaza los 2 metros, ¿no? Rechaza los 3. Listo, terminada la ensayo, cobra. Eso me pasa un montón de veces, Cochabamba. No sé si el caso será acá, en Costa Rica. Pero formal estamos acostumbrados. Cochabamba así, entre 2 metros, rechazo, listo, páguenos, la cobra. Acá ¿Ah? lo pateamos, eso lo
lienzos de Cochabamba como para hacer pateadas. Pero, más, también recientemente me ha pasado un proyecto, me han entregado mis SPTs y a los 2 metros rechazo, el otro punto a los 1.40 rechazo. Y ni fotos, ¿no? Y ¿cómo le creo? ¿Cómo le creo? ¿Qué podemos hacer? Mandar caricatas, ¿no? Hacer caricatas. A 1.50 se llegan a unos tipos de caricatas. Ahí se determina si el hombre me ha mentido o me ha dicho la verdad. Pues si me ha dicho la verdad, nunca más, digo, ¿no? Nunca más desconfío. Pero si me ha mentido, nunca más lo contrato, ¿no? Esa es la manera de probar las caricatas. Los SPTs, pues hay varias maneras. Este es un SPT del laboratorio de Geotecnia San Simón. Está en el tramo Pisa. Se hizo hace 16 años este ensayo, 2003 este ensayo. Realmente, bueno, el equipo queda semiautomático, puesto que, como pueden ver, no hay 3 tipos jalando una pita, ¿verdad? Ahí hay un motorcito, hay un pequeño motorcito en esta parte. Acá no se puede ver, ¿no? Ya no se ve nada acá. Bueno, acá tenemos un motorcito que está llevando, ¿no? Lo eleva el martillo y lo suelta. Lo eleva, lo suelta. Y tenemos otros ensayos un poco más automáticos. Hay equipos que son automáticos y el martillo está dentro y golpea pues, a una velocidad constante, una caída constante. Porque es cierto nomás que acá, cuando tenemos a 3 tipos en un trípode jalando, el número de golpes depende del estado del ánimo, de si el bolo estaba bueno o estaba malo, ¿verdad? Depende de varias cosas. Incluso depende pues hasta de la apreciación del... Parece que hasta ahí nomás es, por más que lo midan, ¿verdad? Es realmente terrible y acá, como ingenieros viales, estructuristas, siempre, y reitero el siempre, es bueno que estemos en la regulación del SPT. Porque hoy en día el que se compra un tamiz ya es ingeniero geotécnico. Ya se considera un ingeniero geotécnico porque se compró un tamiz o porque se compró un trípode. Y me han llegado resultados en este último periodo, me han llegado resultados donde le han dado 4 capas de, bueno, el ensayo son 3 capas de 15 centímetros, ¿verdad? Me han llegado reportes de 4 tandas de 20 centímetros. No sé de qué norma será esa, qué recomendación será eso, pero con el martillo, pero con la misma cuchara me han reportado 4 números de golpes. Me han preguntado cuánto es la distancia, porque es verdad decir, a ver, si entre 3, lo voy a graficar. El ensayo me dice haga 15 centímetros, que es medio pie, ¿no? De ahí viene un pie y medio pie. Los gringos se han aumentado. O sea, acá tengo que contar un número de golpes, 2 números de golpes, 3 números de golpes. Pero me ha llegado en un proyecto que recientemente estuve, me han llegado 4 números. Y cuando he preguntado, me han dicho que han hecho 20 y 20. Y eso de cómo, no, así siempre lo hemos hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque está ahí el operador, no está el ingeniero. Pero si es ingeniero, no está ahí el operador, está metiendo así. ¿Qué vamos a esperar? Acá están sobredimensionando, ¿verdad? Porque están entrando 20 golpes que necesitan. Perdón, están sobreestimando las propiedades del suelo, porque acá, si acá salían 10 golpes, acá puede haber que salen 13 golpes en esos 20 centímetros. Entonces la capacidad va a ser sobreestimada. Otro caso ha sido en la autopista. Cuando el fiscal ha encontrado las cucharas, ha pedido que le muestren las cucharas que se estaban utilizando en el SPT, y pues no eran las cucharas que todos teníamos en la bibliografía. Ahí están las dimensiones, el tipo de cuchara, aquí está la foto de la cuchara, bipartita, y no eran esas cucharas las que estaban empleando en la autopista para definir los puentes. Ahí no sé quién es la empresa, por eso digo el nombre y el apellido de los y el fiscal era un conocido mío hace muchos años. Entonces yo le creo a esa persona cuando me dijo, mira Marcelo, la torre estaba inclinada y además ni la cuchara de oficio estaba utilizando. Estaba usando otra cuchara rara, parece que así mandada a hacer un hechizo, ¿no? Entonces, eso es preocupante. ¿Cómo
ensayo tan sencillito de hace más de 100 años, casi 100 años el ensayo, que es de 1920 y algo, tiene 100 años el ensayo, una cuchara que cuesta $250, que es lo más caro del equipo, creo, porque el trípode casi no cuesta nada. Entonces, no podemos hacer eso. Sí, es cierto. El italiano cuesta 1.600. Sí, los de $250 me las cotizó Soltes. No, Soltes, $250. Soltes. Te estoy hablando hace 10 años, no creo que vaya a subir tanto. Pero poco mil me parece un poquito caro, pero podemos llegar a un promedio, parece ahorita que está en $500, digamos, pero esto no les va a durar pues los ensayos, aguanta muchísimos ensayos. Entonces si no podemos hacer eso, no podemos hacer ni siquiera el trípode popular, estamos realmente mal, sí, estamos mal, no estamos tomando en serio la biblioteca. Los ajustes los vamos a ver en la AASHTO-LRPD porque ellos tienen sus propios valores de ajuste. Estos son los que me recomiendan los libros, pero la AASHTO tiene sus propios valores. Ellos me dicen, dice estos, acá me plantean 10, 20, miren tantos autores, miren el modo de elasticidad. 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Y esa es para sus arenas, normalmente consolidadas. Esta es para clases duradas, para sus profundidades, miren más esto de mí. Y puede haber más esto de mí. Hay muchas ecuaciones dentro de esa PD. Por eso es que la AASHTO-LRPD ha dicho, utilicen estas. Aquí tienen como 20, aquí van a utilizar esta. Y con esta hay un dimensionamiento de mi pilote en esa parte. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, en la cual vamos a hacer ya el diseño de la semana. Para eso, por favor, Inges, ahora sí, por favor, mañana tráiganse su laptop. Vamos a hacer ya el diseño geotécnico y estructural de una zapata, y esta va a ser nuestra primera práctica, que es valorable para la materia, ¿no? Por favor, mañana nos vemos. Gracias.